Bueno, para que ya lo puedan revisar también después. Entonces, como les decía, con Fer vieron ya este tipo de funciones, el producto, cociente, suma, resta. Se fijan, todas estas son funciones explícitas. Vamos a terminar de ver cómo resolver este tipo de funciones revisando lo que es conocido como la regla de la cadena, que nos va a ayudar en algunos aspectos luego a simplificar simplemente la derivación, en otros aspectos pues a poder hacer la derivada de la función. Entonces, bueno, déjenme empiezo a compartir la pantalla. Ya, bueno, me comentó Fer los comentarios que le hicieron bueno, creo que hace 2 clases, algo así. Y intenté hacer un poquito más grande la letra. Igual, de todos modos, me voy a ir en un poquito más despacio para cualquier duda que haya, ¿no? En realidad, el tema no es difícil, pero de todos modos ahorita lo vamos a revisar con muchos más problemas, ejercicios, para que quede un poco más claro, ¿no? Entonces, de lo que ya les había comentado, pues ya tienen muchas técnicas de derivación, pero lo que nos queda por ver es cómo podemos derivar este tipo de funciones que pongo aquí. Por ejemplo, la función definida como el seno de x cuadrada menos 4. Esta función, si se fijan, la podemos ver como una composición. En realidad, estamos componiendo la función que yo lo puedo llamar y f de u. Aquí hago un cambio de notación simplemente para diferenciar una función de la otra. Ya saben que la variable que ponemos aquí se le conoce como variable muda en el sentido que yo puedo poner cualquier cosa y yo sé que si, por ejemplo, quiero sacar la gráfica de la función f de u, asigno valores a u, así como lo hacía con x, lo puedo hacer con u o lo puedo hacer con cualquier letra, ¿no? Entonces, eso también es importante que siempre estemos conscientes de quién es la variable independiente de la función. En este caso estoy tomando u simplemente por cambiar la notación, ¿no? Entonces yo puedo definir a y como el seno de u, que es una función que depende de u, y puedo definir, por otro lado, a la función u, que yo la puedo también reescribir como gen, simplemente es una etiqueta que le pongo, decir que u es igual a g de x, también podría poner u con paréntesis x para denotar explícitamente que es una función de x, y la defino de esta manera, x cuadrada menos 4. De forma que si yo compongo la función f con la función g, puedo obtener el seno de x cuadrada menos 4. Ya saben que exactamente donde estaba la variable independiente, meto la función, la definición completa de la función, se ve que la puedo obtener. Entonces, ese tipo de funciones son las que queremos ver cómo podemos derivar. Para poder desarrollar o más o menos ver primero intuitivamente cómo se desarrolla esta idea de derivación, vamos a tomar una función muy sencilla que nos permita ir desglosando el método, ¿no? Por ejemplo, tomemos la función y igual a 3 medios de x. Esta función la podemos reescribir de forma muy sencilla, así, como un medio de 3x. Nada más la expando, la escribo de otra manera y podemos poner un medio de 3x. Y entonces, viéndola de esta forma, yo podría definir la función ahora como y igual a un medio de u. Ya sabemos que u puede ser cualquier función que dependa de x, como lo pusimos aquí. Y lo defino u igual a 3x. De forma que si yo compongo estas dos funciones, me voy a obtener el 3 medios de x, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por separado, ¿no? Ya que tengo esa definición de las dos derivadas, yo, por lo que ya sé, por ejemplo, si quisiera derivar esta función tal cual como aparece originalmente, yo sé que mi derivada sería 3 medios. La derivada de y con respecto a x, aquí estoy utilizando, creo que eso también lo vieron con Fer, las diferentes notaciones que hay para escribir la derivada. Una de estas, bueno, de las que yo prefiero más, es la notación de Leibniz, que nos permite ver con respecto a quién estamos haciendo la derivada muy explícitamente. Y eso es importante porque cuando vayamos ya a cursos más avanzados, vamos a hacer derivaciones con respecto a diferentes variables. Ahorita siempre estamos acostumbrados a hacerlo con respecto de x o al menos con respecto a una sola variable. Pero ya cuando tengamos funciones de dos variables, por ejemplo, pues tenemos que saber cuando estamos derivando con respecto a x, con respecto a y o a la variable que estemos denotando. Por eso me gusta esta, pero también es cómoda la notación de los primas, ¿no?
y', ya sabemos que estamos haciendo la derivada con respecto a la variable que tenemos. Ahí no se utiliza mucho cuando tenemos varias variables, porque hay confusión, ¿no? Puede haber confusión. Pero tenemos la notación de primas, tenemos la de puntos, a los físicos les gusta mucho, por ejemplo, poner x punto o y punto en lugar de prima, ¿no? Y eso lo que explícitamente dice, bueno, para los físicos que generalmente siempre están viendo razones de cambio con respecto al tiempo, nos está explicando, generalmente siempre la derivada con respecto a un parámetro t o lo que sería el tiempo, ¿no? Entonces, depende de cómo en dónde lo estén trabajando, hace la anotación. Digo, a mí me gusta mucho la de Leibniz, pero ustedes pueden utilizar también la de primado o la que les guste más. También hay una notación bueno, todo eso ya creo que ya lo vieron, de D mayúscula, que también es más o menos buena porque aquí podemos denotar con respecto a quién estamos haciendo la derivación. Pero bien, yo pongo esta notación aquí y tengo que la derivada de y con respecto a x es 3/2 de la ecuación original. Pero por otro lado, también podría yo derivar y, así como lo definí, como un medio de u, y por otro lado podría derivar u como 3x, ¿no? Y, como sabemos que es función de u, hago la derivada con respecto de u. Entonces me quedaría la derivada de y con respecto de u, que es un medio. Y luego yo sé que u es función de x, entonces hago la derivada de u con respecto de x, que sería 3. Entonces, si nos fijamos, aquí solamente por inspección podemos ver que este 3/2 lo puedo ver como 1/2 por 3, que yo lo podría ver en este aspecto como que la derivada de y con respecto de x es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Entonces, eso lo hicimos ahorita nada como por inspección, ver cómo lo podemos ir encontrando, pero podemos también pensar en razones de cambio como estamos viendo ahorita las derivadas, que puede ser también una forma muy sencilla de ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo, o como definimos las funciones originales, es que, por ejemplo, yo tengo que y está cambiando con respecto de u, ¿no? Así voy haciendo la gráfica. Y en este caso, por ejemplo, cambia la mitad de rápido que cambia a u. Si yo cambio de u de 1 a 2, que es un cambio de una unidad, y me va a cambiar la mitad, ¿no? Va a ser medio paso. Cuando yo doy un paso de u en u, y da medio paso. Entonces la razón de cambio es un medio. Lo mismo podría haber para la función u. Cuando x da un paso, la función u da 3 pasos, ¿no? Entonces cambia mucho más rápido. Entonces todas esas razones de cambio yo las tendría que combinar para ver cómo está cambiando y con respecto de x. Cuando me moví a través de u eran pasos chiquitos, de la mitad. Cuando me muevo a través de u con respecto de x, hago pasos más grandes, ¿no? Entonces, combinado esa serie de pasos, entonces yo puedo ver que la tasa de cambio de y con respecto de x es de 3/2. Ahorita lo ponemos matemáticamente cómo se vería esto, ¿no? Pero más o menos intuitivamente creo que se puede ver cómo estamos viendo en realidad el cambio de y con respecto de x, aunque utilicemos la función u como una ayuda para poder definir estos cambios, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos caso un poquito más complejo, ¿no? Que el que teníamos que era una función lineal, es muy, muy sencillo, pero nos permitió por lo menos ir definiendo este concepto, ¿no? Que es el que vamos a estar utilizando y ahorita lo definimos más en forma, ¿no? Pero aquí ya tenemos por lo menos una forma de tener estas derivadas. Entonces, la función y igual a 3x cuadrada más 1, todo eso al cuadrado, yo lo puedo ver como la composición de f de u, definida como u cuadrado, por g de x, definido como 3x cuadrada más 1. O bueno, compuesto, más que por, compuesto con g de x igual a 3x cuadrado más 1. Entonces, la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto a x, como ya lo habíamos establecido, ¿no? En nuestro ejemplo anterior. Entonces, yo derivo primero de y con respecto de u. Esta es mi definición. Me va a quedar 2u, ¿no? La derivada de x cuadrada es, la derivada de u cuadrado es 2u por la derivada de u con respecto de x, que entonces voy a derivar esto que tengo aquí. Entonces, la derivada de 3x cuadrada más 1 sería 6x. Entonces, directamente me queda esta definición. Pero obviamente, como yo quiero ver cómo está cambiando y con respecto de x, no me conviene tener una respuesta que quede en términos de u
y en términos de x, porque eso me da ambigüedad. No sé exactamente cómo es el cambio de esta función con respecto a x. Entonces, pues regresamos. Yo tengo la definición de u, pues ponemos aplicar la definición ya para que quede todo en términos de x. De forma que entonces me queda esta definición. 2 por lo que vale u, que es 3x cuadrada más 1, por la derivada de u con respecto a x, que es 6. Entonces ya simplemente hacemos las multiplicaciones para que quede una notación un poco más compacta. Entonces me queda aquí, por ejemplo, 6x cuadrada más 2 multiplicado por 6 me va a quedar 36x cúbica más 12x. Y fue algo bastante sencillo de hacer, nada más tuvimos que hacer las derivadas por separado y en este caso nada más recordar la definición de u. Podemos también resolver por el caso que ya nosotros conocíamos. Por ejemplo, esta definición yo la puedo desarrollar, ya sabemos que es un binomio, entonces 3x cuadrada más 1 al cuadrado se quedaría como 9x cuarta más 6x cuadrada más 1, ¿no? Simplemente desarrollamos el binomio y lo derivamos. Entonces, derivando esta función, me queda 4 por 9, 36x cúbica, más 12x, y esta es 0, ¿no? Entonces, efectivamente se ve que yo puedo desarrollar el binomio y aplicar las técnicas de derivación que ya sabía, o puedo aplicar esta regla de la cadena que me simplifica mucho la derivación. En este caso, a lo mejor no se nota tanto la simplificación, pero hay unos casos un poco más complejos en donde sí va a ser más notable el uso de esta forma de derivada, ¿no? Entonces, una forma de verlo también es esta forma gráfica, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Yo quiero ver cómo está cambiando con respecto de x la función, déjenme lo muevo un poquito más, la función y. Entonces, para lo cual tengo que ir viendo los cambios. ¿Cómo cambia u con respecto de x? Y cómo cambia y con respecto de u. Entonces, esos son los cambios. Les digo, muy gráficamente se puede ver aquí, ¿no? Nada más para que quede un poquito más claro. Y aquí, entonces, nada más les enuncio el teorema, nada más para concretarlo, la definición que ya hemos dado, perdón. Si f de u es derivable en el punto u igual a g de x, y g de x es derivable con respecto de x, entonces la función compuesta, que yo puedo escribir así, o puedo escribir así, que es como ya también habíamos visto que se pone las composiciones, entonces me queda la derivada de la composición de f con g, con respecto de x, es, en este caso utilizo la otra notación. Esta notación tiene sus ganancias, ahorita se las digo, nada más déjenme lo termino de decir. Tenemos f' de g de x por g' de x. Entonces, si se fijan, lo bueno que tiene esta notación en lugar de la de Leibniz es que yo veo exactamente en quién estoy evaluando la derivada de f. Entonces, una forma de que luego se denota esta forma de derivación es de afuera hacia adentro. Derivamos la función más externa, la aplicamos a la función interna y lo multiplicamos por la función interna. Y eso lo puedo hacer con la composición, tantas funciones como tenga. Lo puedo hacer desde la función externa por la derivada de la función interna y aunque estén muchas funciones anidadas, yo puedo ir aplicando este mismo concepto. Ahorita lo vemos para más composiciones más complejas, de mayor número de funciones. Déjenme, ahorita nada más terminamos de ver esta demostración, ¿no? Que es lo que quería ahorita revisar. Entonces, esta notación es muy buena porque nos permite ver exactamente con quién estamos evaluando, pero también aquí aplico la notación de Leibniz, que es esta que ya habíamos platicado, porque eso también nos permite hacer una deducción más fácil, más completa de esta regla, ¿no? Viéndolo a través de tasas de cambio. Entonces, nosotros, por ejemplo, con esta grafiquita que también les tengo aquí, nosotros podemos ir estudiando las funciones, los cambios, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos ver cómo está cambiando la función con respecto de x, ¿no? La tasa de cambio. Entonces, si sabemos que la función u cambia cuando cambia x, es decir, x se va a mover un delta de x. Entonces, si yo quiero estudiar el cambio de u, sería el cambio de g más delta de x menos g de x, ¿no? Nos movemos un pasito de x y eso es lo que está cambiando u. Estamos viendo como tasa de cambio promedio, ¿no? Que es como lo empezamos a ver estos temas, ¿no? Luego, por otro lado, yo también puedo ver cómo está cambiando y.
son dos funciones diferentes, nada más con respecto, cada una con respecto a su variable, ¿no? Entonces, el cambio de y está dado por el cambio de u, que está representado por el delta u. Entonces sería f de u más delta u menos f de u, ¿no? Entonces yo tengo definidos dos cambios, nada más aquí lo estamos poniendo explícitamente. El cambio en u y el cambio en f, con respecto a sus respectivas variables. Y aquí simplemente para, digamos, cubrirnos la espalda, decimos que aseguramos que el cambio en u sea distinto de cero, ¿no? Para no tener problemas después cuando estemos haciendo las tasas de cambio. Aquí nada más estamos viendo cambio. Delta U y delta F son cambios. Pero si queremos ver la tasa de cambio, podemos ver entonces cómo cambia Y, o sea, el cambio en Y con respecto al cambio en X. Estos cambios entonces yo los puedo ver por lo que teníamos aquí definido, el cambio en U y el cambio en F, lo puedo ver de esta forma, ¿no? Entonces, el cambio, la tasa de cambio promedio de delta de Y entre delta de X es el cambio, la tasa de cambio de Y con respecto al cambio de U, como lo vimos aquí, bueno, como lo vimos por acá. Aquí estamos viendo el cambio Y con respecto a U, entonces lo puedo definir de esta forma. Y luego el cambio de U con respecto de X, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahí nada estamos viendo cuánto, lo de los pasos que mencionábamos, ¿no? Estamos viéndolo muy, muy concretos, es algo a gran escala, de alguna forma, hablándolo. Luego me puedo ir a tomar el límite, que es como hicimos, ¿no? Teníamos la tasa de cambio promedio, cuando veíamos dos puntos sobre una gráfica, y lo dijimos, bueno, si hacemos estos puntos muy, muy pequeñitos, ¿cómo se vería? Y tan pequeñitos como que yo pueda aplicar un límite, ¿no? Entonces, aplicamos el límite cuando el delta de x tiende a cero, es decir, el paso de la función de x que responde con respecto a x se hace muy, muy pequeñito, y entonces me quedaría así, ¿no? Yo por la definición que tenía, tengo el límite de delta de x, cuando delta de x tiende a cero de delta de x, delta de y, perdón, entre delta de x, se puede denotar de esta manera, nada más era una anotación, le cambiamos el delta de mayúscula por un delta, por una d minúscula, nada más para poder denotar este límite que estoy aplicando, ¿no? Pero siguen siendo cambios. Entonces, este cambio de y con respecto de x lo puedo poner con la definición que yo tenía arriba, ¿no? Entonces lo puedo poner así. El cambio en y con respecto de u por el cambio de u con respecto de x, y a eso le quiero aplicar el límite, cuando aquí se hace muy pequeñito. Entonces, por propiedades de límites, esto lo puedo ver como el límite de delta de x, cuando delta de x tiende a cero, de delta de y entre delta de u, por el límite de delta de x, digo, con el límite de cuando delta de x tiende a cero, de delta de u entre delta de x, ¿no? Entonces, nada más aplicando propiedades, lo separo, y si se fijan aquí, por ejemplo, aquí tengo una composición o una combinación más bien de variables. Estoy viendo cómo cambia y con respecto de u, pero estoy aplicando el límite cuando delta de x tiende a cero. Lo que podemos ver es que cuando delta de x tiende a cero, delta de u también tiende a cero, ¿no? Tiende a ser el paso muy chiquito, cuando el cambio que tuvo ese delta de u era muy pequeñito, ¿no? Aquí se ve claramente en esta definición. Si lo hacemos muy pequeñito, esto básicamente no cuenta, y entonces tendría g de x menos g de x, que es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando delta de x tiende a cero, delta de u tiende a cero. Entonces, me conviene, para no estar ocupando diferentes notaciones, ponerla de esta forma. El límite cuando delta u tiende a cero, de delta y entre delta de u, por el límite cuando delta de x tiende a cero, de delta u entre delta de x. Entonces, ahora sí ya tengo todo una buena notación, no tengo ambigüedad, y entonces ahora sí aplicamos la definición que tenía, por ejemplo, esta de acá. Para no tener que escribir todo eso, el límite, cuando delta, tal, mejor lo cambiamos por una d, ¿no? Normalita. Y entonces ahora sí tengo que la derivada de y con respecto de x, que nos está diciendo el cambio, el límite del cambio, es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Entonces es una forma de demostrar muy simplemente esta regla de la cadena. Y es muy simple porque solamente tengo que multiplicar las tasas de cambio o las derivadas. Bien, vamos a ver otro ejemplo nada más para seguir pues viendo cómo se aplica esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objeto que se mueve a lo largo del eje X, su posición puede ser denotada por esta ecuación, ¿no? X como función de t es igual al coseno de t cuadrada más 1. En este caso vemos que la tasa de cambio, bueno,
que la función depende de t. Pero también vemos que lo podemos ver como una composición. Por un lado tengo la función coseno y por otro lado tengo la función t cuadrada más 1. Entonces, yo podría definir x como coseno de u, ya saben que u es una variable muda, y u igual a t cuadrada más 1. Entonces, la derivada de x con respecto de u es la derivada del coseno, eso ya estuvieron ustedes revisando, y sabemos que la derivada del coseno es el menos el seno de 1, que es de que depende la función. Por otro lado, tenemos que la derivada de u con respecto de t, porque es la variable independiente en este caso, es 2t. Y entonces, aplicando la definición ya, que lo que habíamos visto, entonces voy a tener menos seno de u que multiplica a 2t. Y otra vez, ¿no? Aquí obviamente tengo la variable t y la variable u, no me conviene tener las dos para que yo sepa exactamente cómo cambia. Y entonces regresamos o aplicamos la definición de u que teníamos aquí. Entonces me va a quedar 2t, digo, no, lo voy a poner adelante porque es más común de ver, menos 2t por el seno de t cuadrada más 1. Entonces así sería como se resuelve, bastante fácil, ¿no? Como les decía aquí, bueno, como ya lo había comentado, para ponerlo aquí más explícito, es conveniente luego utilizar esta notación porque queda muy claro con respecto a quién se evalúa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que quede bien claro que esta función que está dentro del argumento de la función externa no va a cambiar. Nada, voy agregando términos a multiplicar, pero la función interna, perdón, esta de aquí no cambia. Solamente voy agregando estos términos de aquí. Bien, voy a ver un problema más. Creo que no hay mucho problema en este caso. Por ejemplo, y, yo puedo definir como y de u igual al seno de u de x, nada más para poner explícito quién es mi variable independiente, sería x cuadrada más x. Y entonces, yo aplicando esta definición, la derivada de y con respecto de x es igual a f'. Entonces sería la derivada de la función que estoy aplicando aquí, que sería esto de aquí, ¿no? Que sería mi f. La derivada de seno es el coseno, este es mi f', coseno de 1, pero en este caso sabemos que tenemos que aplicarlo sobre g de x. Entonces, en este caso ya sabemos que es x cuadrada más x. Y eso lo multiplicamos por g' de x. ¿Quién es g'? Pues sería la derivada de la función u, que en este caso sería 2x más 1. ¿Se fijan? Eso es un poquito más rápido. Se puede poner rápidamente la derivada, ya más o menos teniendo bien identificado los valores. Ahorita nos vamos al siguiente, que es un poquito más complejo porque tengo una composición de más funciones, pero así rápidamente. Y ya lo único que quedaría, por ejemplo, aquí sería simplificar, ¿no? Que siempre es útil por diferentes cosas, ¿no? 2x, bueno, no, en este caso no hay mucho que simplificar, nada más lo voy a reescribir. Coseno de x cuadrada más x. Y ahorita iba a hacer la multiplicación, pero creo que se complica más y me queda 2x coseno de tal más coseno de tal, ¿no? Creo que... Y conviene siempre hacer esta simplificación porque, como vieron también con Fer, tenemos también derivadas de orden superior. Nosotros podemos derivar tantas veces querramos una función, ¿no? Diferentes explicaciones, interpretaciones tienen estas derivadas, pero de que lo podemos hacer al menos matemáticamente, no hay nada que nos lo impida, ¿no? Luego ya veremos la parte de la interpretación. Obviamente, si tenemos una función que no simplificamos, si queremos sacar una segunda derivada o una tercera derivada, ya se empieza a complicar. Vamos a ver, bueno, ahorita seguimos trabajando con estas funciones explícitas, trabajamos solamente con funciones algebraicas y con algunas funciones trascendentes. Pero como recordarán también de la clasificación que vimos de funciones, también tenemos un tipo de función que se llaman funciones paramétricas. Bueno, tenemos funciones implícitas que vamos a ver después, la siguiente clase, cómo derivarlas, pero también tenemos funciones paramétricas que nos sirven para
denotar curvas más complejas. Obviamente, si una función explícita algebraica la puedo derivar 2 o 3 veces, pues también tendríamos que poder hacer esto con las funciones paramétricas. Nada más que esas, como recordarán, como tenemos una expresión para las y y una expresión para las x, empiezan a complicar en algún momento las derivadas de este tipo de funciones, y entonces siempre hay que simplificarla para cuando les pidamos derivadas de segundo orden o mayor orden, ¿no? Pero bueno, y luego vamos a ver por qué nos interesa mucho sacar este tipo de derivadas de orden superior. Pero bien, entonces siempre simplifiquen cuando puedan, ¿no? En la medida de lo posible. Aquí tengo otra función, ya nada como para ver este tipo de funciones un poco más complejas, que tengo 3 funciones compuestas, ¿no? Tengo por un lado la función tangente, por otro lado, esa función tangente está aplicada a esta función, que es 5 menos el seno, de 2t en este caso, pero el seno también se ve que está compuesta, ¿no? Con una función muy sencilla, pero está compuesta. Por otro lado tengo entonces la función 2t, ¿no? Que también está compuesta. Entonces, ocupando, bueno, como dejé poquito espacio, vamos a ocupar esta definición para hacer la derivada, así como lo hicimos aquí, que todo entró en una misma línea, ¿no? Entonces, hacemos la derivada de la función externa, se lo aplicamos a la función interna, y luego eso lo multiplicamos por la derivada de la función interna. Bien, entonces, bueno, aquí déjenme hago un paréntesis, nada más para cualquier cosita que haya de duda. Vamos a ver muy rápidamente la derivada con respecto de x de la tangente de x. Esto es igual, lo puedo yo reescribir. Bueno, también, para hablar un poquito también de la notación, esto se me había pasado. Si se fijan, todo esto de aquí, nosotros habíamos escrito, por ejemplo, dy en dx, ¿no? Y por cómo lo hemos hecho la interpretación, podríamos pensar que estamos haciendo un cociente, ¿no? El cambio en y, cuando aplicamos el límite, entre el cambio en x cuando aplicamos el límite. Y eso nos sirve muy bien para denotar muchas cosas. Pero si somos explícitos, en realidad esta notación no es tan acertada. Digo, está bien escrita, pero más acorde sería poner la d con respecto de x de la función. Porque lo que estamos denotando con todo este símbolo es el cambio de lo que quieran con respecto de x. Entonces, todo eso es un operador. No es que estemos haciendo el cociente. Utilizamos este cociente de lo que se le conoce como diferenciales para denotar todo este tipo de cosas con las que estamos trabajando. Pero no olviden que todo esto es un operador y se maneja junto, ¿no? Es como, por ejemplo, no me acuerdo si ya apliqué este chiste con ustedes, la raíz o una función trigonométrica. Una raíz siempre va a ir con su argumento, que es lo que va dentro de la raíz. La función trigonométrica igual siempre va a ir con su argumento. No pueden poner el coseno sin nada, ¿no? O sea, esto tiene sentido cuando es así, ¿no? Y eso digo nada más por poner algo, porque digo, sí ha pasado, nada más para ponerlo listo. Si pongo coseno de x igual a 1 y les pido encontrar la solución de x, pues ya saben que tienen que buscar qué valor de x hace que el coseno sea igual a 1. Podemos poner x igual a 0 y ya terminamos, ¿no? Pero no vayan a poner, como me ha pasado, x igual a 1 entre el coseno, porque eso ya no tiene sentido, ¿no? Porque el coseno sin el argumento, el operador no está aplicado a nadie, a ningún lado, ¿no? Entonces sería el equivalente de esto de acá, ¿no? Pues que luego, bueno, no sé si han visto esos chistes, ¿no? Entre los físicos y los matemáticos, que los físicos tienden a utilizar mucho esto de, lo tomo como diferenciales y lo divido, ¿no? Y ya cuando llegan a cursos superiores de matemáticas, pueden aplicar unas ecuaciones diferenciales que se les llama separables, en donde sí, yo agarro el dx y me lo paso para el otro lado, ¿no? Y dejo el dy por acá. Entonces, operativamente funciona, hay toda una teoría que lo fundamenta, pero recuerden ustedes que no es que estemos tomando la cociente, ¿no? O que estemos tomando un dy separado de un dx. En realidad, todo el operador va de esta forma, todo el operador va de esta forma y lo tenemos que trabajar siempre así, ¿no? Y de eso nos ayuda, por ejemplo, si tomamos la derivada del seno de x, por ejemplo. El operador completo lo estoy aplicando al seno de x, y esto ya sé que es el coseno de x, ¿no?
Entonces digo, nada más para tenerlo en consideración. Y es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? El operador lo estoy aplicando a la tangente de X. Déjenme quito todo esto, que nada más fue como un paréntesis. Nada más para que tengan presente esto de los operadores, porque pueden llegar a encontrar con un matemático muy purista y les va a decir eso, ¿no? Que es un operador completo, ¿no? Bien, entonces la derivada de la tangente la puedo ver como la derivada o el operador aplicado al seno de X entre el coseno de X. Déjenme esto, digo, va a ser un poquito más grande, nada más para que yo ahorita lo regreso, ¿no? Para poder ver lo demás. Entonces, esto es, ya saben, ¿no? Aplicamos el cociente, nada más empezamos a hacer el repasito. Entonces, el de abajo al cuadrado, eso está fácil. Coseno cuadrado de X. Esa es otra de las cosas, ¿no? También para estas funciones se puede denotar así como lo escribí, o coseno de X al cuadrado. Se nota de esta forma por convención, ¿no? Poniendo el cuadrado adentro porque se ve que es el coseno al que estamos elevando. Pero cualquiera de las dos notaciones es correcta, ¿no? Por si ustedes, bueno, lo ven en algún libro o en algún otro punto, nada más que estén conscientes que es lo mismo. Entonces tengo el de abajo al cuadrado y ya viene después a aplicar la regla como tal, ¿no? El de abajo, por la derivada del de arriba, coseno de X, la derivada con respecto de X del seno de X, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Bien, entonces, aquí tengo que la derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces ya directamente me queda coseno por el coseno de X menos seno de X por la derivada del coseno es menos el seno, ¿verdad? Y todo eso entre coseno cuadrado. Ahí. Bien. Entonces, esto de aquí es coseno cuadrado de X otra vez. Bueno, otra vez por lo del de abajo. Y esto de acá, yo tengo un signo menos aquí y tengo un signo menos acá. Entonces, acuérdense también siempre poner, acuérdense de poner los paréntesis, ¿no? Porque luego también en algunos cursos pasaba que no ponen el paréntesis y entonces se les olvida y terminan siendo seno de X menos el seno de X. Y eso pues ya cambió todo, ¿no? Entonces aquí se están multiplicando, o que tenga el signo aquí, entonces menos con menos da más y entonces nada más me va a quedar esto, seno cuadrado de X, los dos positivos. Entonces tengo coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X entre coseno cuadrado de X. Y ahora, esta parte de acá arriba la podemos recordar del triángulo rectángulo. Lo pongo aquí rápidamente. Digo, perdón, del círculo unitario, ¿no? O bueno, del triángulo rectángulo que se forma en el círculo unitario. Bueno, más o menos, supongo que está derecho. Por ejemplo, si es el círculo unitario, yo sé que esto vale 1. Es un círculo de radio 1. Y yo puedo saber entonces también cuánto vale esto y cuánto vale esto. Por las definiciones que dimos de funciones trigonométricas, yo sé que esto de aquí, si esto vale teta, esto es el coseno de teta. Aquí iría un 1, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos así. Y esto de aquí es el seno de teta, ¿no? Entonces, utilizando Pitágoras, yo sé que la hipotenusa es el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Es decir, coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1, ¿no? Que es la hipotenusa. Entonces, esto de aquí, yo lo puedo escribir como 1 entre el coseno cuadrado de X. Y ya también sabemos que por definición es como definimos las funciones trigonométricas. Entonces, 1 entre el coseno es la secante, ¿no? Entonces, la derivada de la tangente es la secante cuadrada.
Bien, entonces nada más hacer un paréntesis por si había bueno, para los que estuvieron checando lo del, las notas pasadas, digo, las notas que les dejó Fer para revisar. Entonces ya tenemos cuánto va la tangente y regresemos a nuestro problema. Entonces vamos a ir de afuera hacia adentro. Entonces, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de la función interna, mi g de t, en este caso mi g de t es todo eso, ¿no? Entonces me quedaría 5 menos seno de 2t. Esa no la cambio, ¿verdad? Por g' de t. Entonces ahora, por la derivada de la función interna, la derivada de la función interna sería la derivada de 5 es 0, menos la derivada de seno es coseno. Pero ahora, estamos derivando de esta función interna, ya no me interesa lo que pasó afuera. La derivada del seno de 2t, pues vuelve a ser una composición de funciones. Entonces me quedaría la derivada del seno aplicado a la función interna, que entonces me quedaría 2t. Por la derivada de la función interna. Ahora sí, la última que teníamos, la que está más adentro, la más anidada, y eso sería la derivada de 2t, que sería 2. Entonces, esa sería mi función. Aquí la podemos simplificar. Si quieren, esto está todo en el argumento, eso no lo podemos mover. Bueno, podríamos ocupar algunas identidades, pero no vale la pena. Entonces, nada, sería aquí poner menos 2 coseno de 2t, que está multiplicando a secante cuadrada de 5 menos seno de 2t. Y ya, ese sería la, el resultado. Digo, nada más entonces es tener cuidado de eso, ¿no? Derivamos la función externa y esa la vamos a aplicar en la función interna. No importa que esté compuesta de varias funciones más internas, esa no la movemos. Simplemente multiplicamos ahora por la derivada de las funciones internas, ¿no? Como hicimos en este caso y en este caso. Y Profesor, ¿qué pasó? disculpe, en donde puso la llave de menos coseno o de 2t, esa es que hizo la derivada de la parte de seno de 2t Sí, esta es la derivada de esta de acá. y el 5 no se toma por, bueno, porque es una constante, ¿no? Y al derivarla se va. Sí, exactamente, o sea, sí la tomamos. Nada más que la derivada de 5 es 0, pues ya. No lo escribí pero sí tendríamos que poner 0 menos la derivada del seno de 2t, ¿no? Digamos, si somos muy estrictos y explícitos, tendría que ponerla. Gracias. Sí. Entonces, bueno, ahí podemos hacer tantas derivadas como, bueno, composiciones como querramos para las derivaciones. Profe, ¿Sí? cuando derivó el seno y el coseno quedó 1, pero ¿por qué? Cuando lo derivé, ¿dónde? Perdón. Del otro lado de la tangente. Ok. Sí, este uno de acá, ¿no? Sí, Ajá, sí. más que nada, este de aquí, más que nada es por la definición que tenemos aquí de trigonometría, ¿no? O sea, cuando hacemos la derivada me va a quedar todo esto. La derivada directamente es esto. Ahí ya hubiera terminado de derivar. Luego lo único que hacemos es simplificar lo que podamos, ¿no? Y entonces es lo que, recordando el círculo unitario, decimos, bueno, yo si tengo un círculo unitario con radio 1, también puedo poner un triangulito aquí. Puedo poner un triangulito embebido en el círculo, ¿no? Y ese triangulito yo sé que por un lado su hipotenusa es 1, porque es el radio del círculo. Y por otro lado, por las definiciones, cuando definimos las funciones trigonométricas, habíamos dicho, esto de aquí, el cateto adyacente que tengo junto al ángulo, le llamo coseno de teta, y el cateto opuesto le llamo seno de teta, ¿no? Teta el ángulo que estoy moviendo ahí. Y entonces, si aplico Pitágoras, yo sé que la hipotenusa, o el cuadrado de la hipotenusa, es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. En este caso, entonces, coseno de teta al cuadrado más seno cuadrado de teta es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es igual a 1, 1 por 1, 1. Entonces, por eso más que nada fue el valor que le pongo aquí, ¿no?
Es más por un argumento trigonométrico que de derivada. La derivada, digamos, que quedó a lo que tengo en el cuadrito y ya nada más lo demás se puede simplificarlo. Gracias. ¿Sí? Bien. De nada. Bueno, aquí quería poner dos ejemplos más para que ya queda un poquito más claro. Déjenme los hago. Pues los voy a hacer un poquito rápido, digo, nada más respetando todos los pasos, pero creo que ya más o menos se entendió cuál es la idea, ¿no? Nada más como para que corroborar. Y ya saben, aquí les pongo, por ejemplo, un caso para que ustedes lo vayan trabajando, ¿no? Que ya saben, ¿no? Lo importante es hacer muchos problemas para que los manejemos más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, nada más pasando esta parte, supongo que determinen la derivada de g de x definido como la tangente de 3x entre 2x más 7 a la cuarta. Entonces, si fijan, tengo ahí una composición de un montón de funciones. Por un lado tengo la tangente, que es una función que está compuesta con la función 3x. Y en el denominador tengo otra vez dos funciones. Por un lado tengo la función a la cuarta, que está aplicada a la función 2x más 7. Entonces ustedes tienen que ir resolviendo este cociente, lo aplican como una regla de cociente, y cuando hagan las derivadas correspondientes, aplican la regla de la cadena que se deba de ocupar, y luego ya nada más van simplificando, o la medida de lo posible, como les digo, ¿no? Hay cosas que se pueden simplificar, hay otras que no tanto, pero la idea es que siempre se simplifique, porque como les decía, si les hubiera puesto aquí, determinen la segunda derivada de g de x, pues siempre es más sencillo tener una función lo más compacta posible para disminuir los errores, ¿no? Y luego si les pidiera que esa función al cuadrado, por ejemplo, la igualaran a 0 para algún caso, pues hay que hacer el despeje y luego podría simplificarse si hacemos bueno, lo ponemos lo más simple posible en la ecuación, ¿no? Pero bien, entonces esas se las dejo para que la vayan repasando. Déjenme hago estos dos problemas que tengo aquí, f de x y g de x, ¿no? Entonces, la derivada de f con respecto de x, yo sé que f de x es una función que podría pensar f de u como u a la séptima. Y por otro lado, u como una función de x, u de x igual a 5x cúbica menos, este es un 4. Luego no sé por qué me pasa que con esta tableta, cuando hago el 4 siempre se me tiende a cerrar. Entonces, si ven un 4 o un símbolo que parezca 9 o 4, igual y pregúntenme puede ser más bien que sea un 4. Bien, entonces, ya tengo esa composición, ya identificamos cuáles son las funciones que se están componiendo. Entonces, tenemos la derivada de la función externa, que es u a la 7. Entonces me quedaría 7 u sexta, ¿no? O la función a la sexta, pero yo sé que eso está evaluado en la función interna, ¿no? Entonces me quedaría 5x cúbica menos x cuarta, eso a la 6, multiplicado por la derivada de la función de adentro. En este caso, sería 15x cuadrada menos 4x cúbica. Sí, realmente bastante rápido. Y aquí, bueno, podríamos intentar simplificar, pero no se ve que se pueda simplificar en mayor medida la función, ¿no? Entonces, ya lo podemos dejar ahí también para no hacerlo tan tardado esto. Déjenme, hacemos un último acá. La Profesor, misma. Sí, dime. ¿me puede repetir cuál es U de X y cuál es Sí, Y sí, de claro. U? Por Claro. favor. Sí. Aquí lo voy a poner. Aquí, por ejemplo, podríamos poner que la función f de x la podría poner como f de u, que es igual a u a la séptima, y u de x, ahora sí como función que depende de x, es, déjame ver, 5x cúbica menos x cuarta. Entonces aquí ya, digo, esta notación conviene para dejar explícita quién es la función que está componiendo, ¿no? La otra es ver como funciones externas de afuera hacia adentro. Entonces aquí también podemos utilizar la notación de que la derivada de f con respecto de x es igual a la derivada de f con respecto de u
por la derivada de u con respecto de x. Digo, yo me siento luego más cómodo con esta porque, digo, la prima sí es fácil para derivar, pero aquí queda muy explícito, ¿no? Esta, por ejemplo, podemos ponerla como 7u a la sexta, multiplicado, que es esta derivada, multiplicado por esta derivada, ¿no? Que sería, la derivada es, pues otra vez, lo mismo, ¿no? 15x cuadrada menos 4x cúbica, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Ya para dejar todo en términos de x, para saber exactamente cómo cambia f con respecto de x, aplicamos la definición de u. En este caso me va a quedar 7 por 5x cúbica menos x cuarta por igualito a lo que teníamos, x cúbica. Pues exactamente el mismo paso, es la misma solución. Esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá. Ah, me falta el sexto, la potencia 6, ¿no? Nada, como ustedes lo sientan que es más fácil para ustedes hacer el recordatorio, bueno, recordar la regla, ¿no? Pueden hacerlo de la función externa, multiplicando por funciones internas, o aplicando esta definición de composición. Van a ver, por ejemplo, en Mate 2, ocupamos mucho esta definición porque empezamos luego a hacer deducciones de funciones más complejas. Cuando estamos trabajando ya con, bueno, por un lado, por funciones paramétricas también sirve, o cuando estamos definiendo otros conceptos, ¿no? Como el de longitud de arco, cosas por el estilo. Vamos a definir un parámetro que se llama longitud de arco, que nos va a servir para describir de forma muy precisa una curva. Pero bueno, eso ya me estoy adelantando 6 meses, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, muchas de las razones para utilizar esta notación, ¿no? Pero les digo, cualquiera es buena. Esta o esta de acá, ¿no? La que ustedes sientan más cómodas. Y a lo mejor algunos de ustedes ya tienen experiencia, han trabajado más con esta o con la otra, pues cualquiera es buena, ¿no? Si se fijan, se llega al mismo resultado. Para algunos a lo mejor una es más sencilla, para otros eso a lo mejor más sencilla de otra manera. Ya finalmente quería resolver este de aquí, porque si se fijan aquí, tenemos dos caminos. De esta sí podemos aplicar varias cosas. Este estaba difícil como desarrollar. Digo, sí lo podríamos desarrollar utilizando pues, lo que guste, el triángulo de Pascal o el binomio de Newton. Podríamos abrir todos los términos, irlos haciendo monomio por monomio. Digo, imposible no es, está un poco más difícil, pero de que se puede, se puede. Y luego tendríamos que volver a agrupar, ¿no? Para simplificar. La segunda, g de x, esa sí es un poquito más fácil de aplicar las dos definiciones. Por un lado tengo un cociente, yo podría intentar hacer la solución a través de la derivada del cociente. En realidad es una derivada muy sencilla porque, digo, relativamente, ¿no? Porque sería el de abajo por la derivada del de arriba, pero el de arriba, como es una constante, me va a ser 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces nada más me quedaría menos la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado, ¿no? Digo, no se ve muy difícil, pero esa sería la idea si aplicamos regla del cociente. Pero por otro lado, esa g de x, yo la puedo ver como la derivada con respecto de x de 3x menos 2 a la menos 1, ¿verdad? Entonces, viéndola de esa forma, yo la puedo ver como una composición. Tengo la función u a la menos 1 multiplicado, aplicado o compuesto con la función 3x menos 2. Entonces, la derivada de u, aquí poniéndolo así con lo mismo, ¿no? La derivada de g con respecto de x es la derivada de g con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. En este caso, g, aquí lo pongo, a ver si no me estorba mucho, g de u es igual a u a la menos 1 y u de x es igual a 3x menos 2. Entonces, esta derivada, pues ya, también vieron con Fer cómo se pueden derivar las potencias, en particular las potencias negativas son iguales, entonces me quedaría menos u a la menos 2 multiplicado
por la derivada de u, ¿no? Entonces, la derivada de u es 3. Ya nada, regresando aquí, o aplicando la definición de u y resolviendo para quitar ese, ¿cómo se llama? Este signo negativo en el exponente. Entonces me quedaría menos 3 entre u al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría 3x menos 2 al cuadrado. Entonces, fijan el signo menos que había salido de aplicar la definición de la derivada del cociente, aquí lo tenemos. Y ya tenemos igual la derivada del de abajo al cuadrado entre la derivada de del de abajo, ¿no? Que sería 3. Entonces ya también tenemos esta derivada. Cualquiera de los dos caminos, si se fijan, aplica, llegan a la solución. Ustedes, digo, en este caso no aplica, digo, no aplica por las condiciones, pero si estuviéramos en un examen y yo les pido simplemente obtener la derivada de la función g de x, ustedes pueden aplicar el camino que ustedes quieran, ¿no? Nada más la única cosa sería llegar a la solución lo más compacta posible, ¿no? Bien, entonces con eso ya tenemos un panorama general de cómo se pueden resolver por regla de la cadena los problemas que podemos encontrar. Tenemos entonces todas las técnicas o todas las reglas que podemos usar para resolver este tipo de problemas explícitos. Ya tenemos funciones algebraicas con lo que vieron con Fer. Vieron, bueno, revisaron ustedes cómo resolver las funciones trigonométricas. Ahorita vimos un caso particular de la tangente. Y ya espero que algunos de ustedes haya podido ya investigar cómo definir la derivada de a la x. Entonces ya con eso tenemos todas las funciones trascendentes y algebraicas. Hay una que nos falta dentro de las trascendentes, porque, por ejemplo, alguien podría decirme, ¿y dónde queda el logaritmo? Ah, bueno, para explicar o para encontrar la derivada del logaritmo, vamos a hacer uso de la derivada del exponencial, pero además de las derivadas implícitas. Vamos a ver cómo a través de la derivación implícita podemos encontrar las derivadas de las inversas de las funciones. Por ejemplo, también podría alguien preguntar, bueno, ya sé cómo derivar la función seno, la función coseno, la función tangente y todas esas. Pero ¿cómo derivamos el arco seno, el arco coseno, el arco tangente? Entonces, esas son las que nos falta ver, pero para poder derivar esas funciones tenemos que utilizar la función implícita. Es mucho más sencillo con esta forma de derivación. Y ya con eso, ahora sí, tenemos básicamente todas las funciones que podemos encontrar con las que vamos a estar trabajando. Nos falta, como les decía, las funciones paramétricas, que sí son unas funciones muy importantes, que sí es importante que nos quede muy claro cómo trabajar con ellas, porque cuando lleguemos a Mate 2, ustedes van a ver que las funciones paramétricas nos sirven en gran medida para definir curvas en dimensiones superiores. Ahorita lo estamos utilizando, por ejemplo, para definir curvas en R2, o en el espacio de 2 dimensiones del plano cartesiano, más complejas, ¿no? Podían regresarse y hacer 20.000 curvas, las podemos definir con paramétricas. Pero seguimos trabajando en 2 dimensiones. Cuando nos vamos a 3 dimensiones, podemos igual la trayectoria que a lo mejor está la mosca que por ahí anda en su casa, podemos definir toda esa trayectoria con una función paramétrica en el espacio de 3 dimensiones. Pero no paramos ahí, podemos llevarnos este concepto a 4, 5, 20 dimensiones, porque como vamos a ver, no dependen de la cantidad de dimensiones el procedimiento que se lleva a cabo para encontrar. Entonces podemos encontrar la velocidad o la tasa de cambio de esta mosca o del objeto que estemos viendo en un espacio de cualquier número de dimensiones, ¿no? Entonces eso nos va a dar una gran abstracción en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Por eso es importante también chequemos las ecuaciones paramétricas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que entra. Ahorita por lo menos terminamos las funciones explícitas. Bien, entonces ya nada más para terminar el día de hoy, lo que quisiera es resolver algunos problemas. Déjame lo hago un poquito más chico porque escribir tan grande como que se pierde un poco. Bueno, yo me pierdo. Si no, ahorita lo vuelvo a hacer grande. Entonces quería resolver problemas generales de todas las técnicas que vieron con Fer, bueno, esta que vimos el día de hoy. Quería resolver a lo mejor nada más uno de cada técnica para no hacerles tampoco tan pesado la sesión, pero sí para que vayamos viendo, pues más que nada ustedes, que vayan viendo si va quedando todo claro o si en algún momento quisieran tener algunos repasos de alguna de las técnicas. Como les digo, también es importante que tengamos bien entendido cómo se hacen las derivadas, porque es la parte fundamental para llegar a las integraciones, ¿no?
cuando querramos hacer integrales tenemos que derivar, y si no sabemos derivar, va a ser más difícil poder realizar las integrales. Entonces, bueno, voy a hacer entonces, les digo, un par de problemas nada más de estas técnicas para que vayan quedando más claro. Igual si alguien por ahí quiere abrir su micrófono y los vamos haciendo entre todos, igual nos vamos más rápido. No muchos problemas para no hacerlo tan pesado, porque bueno, creo que llegaron corriendo ahorita de ciencias, con Dolores, creo, ¿no? Entonces, para que tengan un ratito de espacio, vamos a intentar 10:30 que estemos terminando para que tengan un espacio entre la siguiente clase, ¿no? Pero bueno, si sigue habiendo dudas, pues no se preocupen. Traigo 20 problemas que yo supongo que tenemos suficiente material para lo que ustedes consideren, ¿no? Bien, para empezar, aquí pongo una función que podría nuevamente verse que se puede resolver por dos caminos. Les pido encontrar la derivada de la función x cuadrada más 4x más 3 dividido entre raíz de x. Entonces, podemos aplicar la regla del cociente viendo la derivada, el de abajo al cuadrado, y es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Sin embargo, se ve que eso pues me va a dar muchas cosas y muchos términos por separado. Otra cosa que yo puedo ver es que a lo mejor esta función que tengo aquí la puedo ver de forma abierta, ¿no? Por ejemplo, podría poner x cuadrada entre raíz de x más 4x entre raíz de x. Ya sabemos que derivar sumas es bastante sencillo, pues es nada más la derivada de cada uno de los términos. Entre 3 entre raíz de x. Entonces, eso puede ser que me dé un panorama más sencillo de la función. Aquí, por ejemplo, yo esto de aquí lo puedo escribir, voy a escribir aquí así nada más, para no hacerlo tan largo. Lo puedo poner x cuadrada por x a la menos un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esa notación de potencias, ¿cómo me quedaría este término? Ya para que veamos después cómo nos queda este término. Y bueno, no hay que hacerle mucho, ¿no? Cuando trabajo con potencias con el cuadrado, por ejemplo, que tengo allí, ¿qué se le hace cuando tengo el medio, de aquí? ¿Qué le hago con de acá? O sea, yo puedo escribir x a la que acá. ¿A la 3 medios? Quedaría, Exactamente, ¿verdad? quedaría un medio, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente, sí. Sí, gracias. Lo que hacemos es sumar los exponentes, ¿verdad? Es una de las reglas de los exponentes que hay que tener presente. Igual, si hay alguien que que no se acuerde, o que digo, espero que no sea el caso, que no lo haya visto este tipo de reglas, igual nos puede comentar después en Telegram o por correo o lo que sea, y les podemos pues ir dando información, ¿no? Dónde pueden conseguir, porque sí son cosas que, bueno, hay muchas cosas que a lo mejor podemos repasar, hay otras, pues es tan vasta las matemáticas y todo lo que en principio han visto en su formación, que luego hay muchas cosas que pues no nos daría tiempo de repasar muy explícitamente, pero si es necesario, lo podemos ir revisando, ¿no? Lo comento por si hay una cosa que se me olvide a mí preguntar si no lo han visto, entonces, pero con confianza nos dicen y lo podemos ir checando, ¿no? Ya sabemos que, en estos días o en esta nueva normalidad, pues hay unos temas que no se han podido cubrir de la mejor forma, entonces, pero sí necesitamos que, pues ir llenando esos huecos que puedan ir quedado en el pasado, perdón. Espero que en el futuro no haya tanto hueco, pero bien. Entonces, esto de aquí, esta x la puedo poner como x a la 3 medios, más 4, aquí me quedaría como x multiplicada por x a la menos un medio, entonces me quedaría x a la un medio, más 3, y no hay nada que le pueda hacer, me quedaría x a la menos un medio, ¿no? Aquí no hice nada más que reescribir en diferentes formas la ecuación y. Entonces ahora sí, podemos poner la derivada de y con respecto de x es igual la derivada de cada uno de esos términos, ¿no? Entonces, el primero me quedaría 3 medios de x a la 3 medios menos 1, que podríamos ver como 3 medios menos 2 medios, me queda a la 1 medio, ¿no? Más 4, esa es la constante que ya tenía, x, la derivada de x a la 1 medio me va a quedar 1 medio, déjenlo pongo aquí explícito, nada más para
que nos quede claro estos primeros problemas, por ejemplo, por lo menos, de x de 1/2 menos 1, me quedaría menos 1/2, ¿no? Y luego, en este caso, me quedaría menos 3/2 de x, menos 1/2 menos 1, me quedaría menos 3/2, ¿no? Entonces, directamente, esto ya lo tengo derivado, ¿no? Esto ya terminamos de aplicar todas las derivadas a cada uno de los términos. Si quisiéramos nosotros simplificar, por ejemplo, podríamos, digo, y la simplificación tampoco es una simplificación única, ¿no? Podemos dejarlo a diferentes niveles y a lo mejor a alguien se le ocurre hacer una simplificación, a alguien se le ocurre hacer otra simplificación. Lo único que les pedimos es que, bueno, lo simplifiquen lo que se pueda, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo que veo es que hay un 2 en cada uno de los términos, digo, manejándolo así explícitamente, 4/2. Y a lo mejor yo puedo trabajar también con estos x, ¿no? Con sus exponentes. Por ejemplo, si yo pongo de forma común 2 por x a la 3/2, digo, ya lo bajé, por eso es que le quito el signo negativo. Y entonces, si yo esto lo estoy aplicando a cada uno de los términos, tendría que poner ahora, por ejemplo, en este caso 3x, ya aplicando para las potencias, me quedaría x cuadrada. Si yo hago la división de x cuadrada entre x a la 3/2, es decir, x cuadrada, o bueno, el 2 menos 3/2, me va a quedar 1/2, ¿verdad? El 2 lo puedo ver como 4/2, menos 3/2 es 1/2. Entonces lo puedo ver como x cuadrada, más, por la misma razón, 4 por x, por 4 por x nada más, al dividir, me queda menos 1/2, más 3. Entonces simplemente es otra forma de escribirlo, nada más es simplificado. El problema ya estaba hasta aquí terminado, ya nada lo ponemos más simple, ¿no? Obviamente, bueno, no sé en este caso si les pidiéramos acá una segunda derivada, si fuera más fácil trabajar con los términos independientes o si es más fácil trabajar con este término ya más reducido, ¿no? Ustedes, eso ya es al gusto de cada quien, nada más es otra forma de escribirlo, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos cómo podemos derivar. Aquí quiero ir viendo así como fueron viendo con Fer, ¿no? Primero derivada de potencias, fue de las primeras que he visto, y de sumas, ¿no? Luego podemos ver la derivada de, ¿cómo se llama? De productos y cocientes. Y bueno, y así nos seguimos, ¿no? Antes de pasar a la derivada de productos y cocientes, vemos otro problema que también es interesante, ¿no? Obtener, bueno, aquí le pongo un 1. Acá le pongo 2. Les digo, traigo muchos problemas. A lo mejor lo que podríamos hacer es que hacemos ahorita nada más unos cuantos para que vayamos practicando. Y luego le pido a Luis o a Fer que suban un problemario para que ustedes tengan una serie de problemas ahí que podemos luego intentar. O se los subimos ya resueltos. Le digo, no me gusta tanto esta parte de problemas resueltos porque pues ya son sencillos, ¿no? Entonces me gustaría más un problemario que intentaran y que después podemos resolver si alguien necesita. Entonces, obtener los puntos donde la función igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x más 1 tiene horizontal. Acuérdense, bueno, también cuando empezamos a estos temas, bueno, de estudio de las funciones, lo que dijimos que queríamos llegar a tener herramientas que nos permitan, bueno, por un lado queríamos obtener cómo podíamos determinar estas tasas de cambio, razones de cambio, pero por otro lado queríamos herramientas que nos permitieran
hacer una descripción de las funciones que estamos estudiando, ¿no? Por un lado, por ejemplo, definimos las funciones crecientes y decrecientes, nada más estableciendo, bueno, cuánto vale f de x1 y cuánto vale f de x2 y cuál era mayor que otra, ¿no? Así podíamos hacer un estudio muy, muy simple de las gráficas, pero ya las podíamos ir describiendo. La idea era que podíamos utilizar el cálculo para ir describiéndolas de mejor forma. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos es que podemos definir los puntos donde se tengan tangentes horizontales. Ustedes ya vieron con Fer y ya han resuelto a lo mejor problemas. Entonces sabemos que para encontrar los puntos donde la tangente es horizontal, necesitamos encontrar el punto donde la derivada es igual a 0, porque ya vimos también que la derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces, una recta con pendiente 0 es una recta que es horizontal. Entonces, si queremos encontrar los puntos donde tienen tangente horizontal, necesitamos encontrar donde la derivada es igual a 0. Déjenme, pongo la gráfica de esta función, nada más para que vaya quedando más explícita. Lo que vamos a obtener, digo, queda un poquito grande, pero ahí está, ¿no? Esta es la gráfica con la que estamos trabajando, nada más grafiqué un pedacito. Y la idea va a ser que encontremos esos puntos de ahí, ¿no? Este punto, que vemos cuánto vale en X, de momento, en Y pues es fácil, ¿no? En realidad. ¿Y cuánto vale este punto? Digo, aquí no se puede ver con la gráfica, que si esto va cuadrado grande vale 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, entonces cada cuadrito vale 1, ¿no? Entonces podríamos pensar que es 1 positivo y este de acá que es 2 negativo, ¿no? Digo, por análisis de la gráfica. Pero vamos a llegar a ver si es verdad esos puntos, ¿no? Yo sé que aquí sí tengo efectivamente una tangente horizontal, en cualquier otro punto tiene una tangente con una cierta pendiente, y acá también tengo una tangente ahí, que sea horizontal. Entonces, bien. Con todo esto que hemos discutido, entonces vamos a encontrar la derivada. La derivada con respecto de x de y es igual, digo, ya la voy a escribir directamente la derivada, creo que aquí no hay mucho problema. Entonces me queda 3 por 2, 6, 6x cuadrada, más 6x menos 12. Y queremos que eso sea igual a 0. Entonces, esto implica, antes de empezar a resolver, podemos simplificar un poquito esta ecuación que tenemos aquí. Yo lo puedo escribir, por ejemplo, 6 por x cuadrada más x menos 2, ¿no? Y esto es igual a 0. Y esto implica 6 y esto de aquí ya lo puedo factorizar, ¿no? Dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser? 12 menos 1. Exactamente, ¿no? Gracias. Entonces tenemos que este sería x más 2 y x menos 1, ¿no? De forma que entonces, si yo sustituyo aquí x igual a 1, todo esto de aquí se me hace 0, y 0 por lo que sea es igual a 0. Entonces cumple ya esta ecuación. Si yo sustituyo acá menos 2, entonces esto de aquí se me hace igual a 0, y entonces 0 por lo que sea es igual a 0. Entonces vemos que esos puntos son los que necesitamos, ¿no? Entonces teníamos que, para x igual a menos 2,1, la derivada es 0, ¿no? Que ya es lo que habíamos obtenido, ¿no? Aquí teníamos el menos 2 para este punto de acá arriba, para este punto de aquí, y el 1 para ese punto de allá, ¿no? Digo, ya para no moverle tanto. Y que si quisiéramos encontrar exactamente cuáles son sus coordenadas cartesianas, pues ya directamente encontráramos con respecto a esta x, cuánto vale y, que en este caso es 21, si se fijan ahí, y para 1, sustituyendo el valor de 1, me queda menos 6, ¿no? Entonces, esos puntos son el menos 2,21 y 1, menos 6. Y ya tenemos ahora sí una
descripción un poquito mejor de la gráfica. Todavía es muy simple, pero bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, este problema se me hace bonito. Déjenme lo revisamos. Digo, si no terminamos hoy de que podamos resolver después más problemas, pues seguimos el lunes resolviendo, ¿no? Ahorita, denme 8 minutos más y ya pero esto se me hace bonito, igual se los dejo hasta pensar y nos vamos a resolver otro más sencillo, ¿no? ¿Para qué valores? Es que saben que todavía me estoy recuperando de la tos, entonces luego empieza a dar. Bueno, déjenme ahorita, en lo que se me pasa la tos, termino de apuntar este problema y ahorita lo platicamos. ¿Para qué valor de A y B la recta está, ¿no? Luego el problema está bonito porque dice, ¿para qué valor de A y B la recta definida de esa forma es tangente a Y igual a por X cuadrada cuando X es igual a 2? Entonces yo ya sé que la función, digo, por poner algún valor así, porque no sé si A sea positiva o no, pero yo sé que para X igual a 2 son tangentes. Ahora, yo asegurando que sean tangentes, nada más tengo que determinar qué valor de A y B me permite asegurar que sean tangentes, ¿no? Entonces tienen que ustedes determinar estos valores. De alguna forma tienen que generar, digo, no lo hemos visto explícitamente, yo espero que algunos de ustedes, la mayoría, sí lo haya llegado a trabajar. Tengo que generar un sistema de ecuaciones de 2×2, algo sencillito, y a partir de ese sistema de ecuaciones de 2×2 podemos encontrar los valores de A y B. No es excesivamente complicado, nada más cosa de ver cómo lo pueden plantear. Lo importante para este problema es el planteamiento, ¿no? Cómo se puede resolver y cómo se aplican los conceptos que hemos visto, ¿no? Inténtenlo, se me hace bonito cómo se trabaja. Y si quieren, luego revisamos la siguiente sesión para empezar, ¿no? Nada más para quedar todo esto en claro. Tenía mucho más problema, pero bueno, ya no sé si me vaya a dar más tiempo. Déjenme nada más, les apunto también aquí otro problema para dejarlo también como de tarea un poquito moral. Ya nada más para terminar esta sesión. Determinen aquí se los cambio con esta notación porque estamos muy acostumbrados a que Y es nuestra variable dependiente, ¿no? Pero eso es por convención, como siempre se ha usado por el sistema cartesiano, como se usan los ejes. Pero nada me impide que yo tenga una función que depende de Y, ¿no? Entonces, determine la derivada de la función escrita de esta manera. 1 entre Y cuadrada menos 3 entre Y cuarta multiplicado a Y más 5Y cúbica. Entonces, si se fijan, digo, puede verse muy feo y lo que sea esta función, bueno, un poquito más fea de las que hemos visto, pero sigue siendo un producto. Yo estoy multiplicando esto por esto. Y si se fijan lo que está en cada uno de los paréntesis,
vuelve a ser una derivada de simples monomios, ¿no? Si tengo que obtener la derivada de este primer paréntesis, sería la derivada del primer término y la derivada del segundo término. Lo mismo para el que sigue, ¿no? Entonces, vayan haciendo con cuidado. Y aquí nada más se los voy a poner aquí la solución para que intente llegar a ella a la simplificada, ¿no? Aquí lo más simplificado que se puede llegar a esta solución les quedaría 14 entre y cuadrada más 9 entre y cuarta más 5. Ya les doy la solución, ¿no? Que digo, hay muchos pasos de camino entre lo que ustedes, a lo que ustedes lleguen y esta solución, pero ya les da una pauta para saber a dónde tiene que llegar. Entonces, inténtenla, derivenla, bueno, intenten derivar estas 3 ecuaciones, les dejo ahí nada más para que se queden como tarea, de todos modos las intentamos la siguiente clase. Esta que tengo de la tangente, para repasar un poquito de las derivadas trigonométricas, y cocientes. Esta que tengo aquí, que es más que nada ver los conceptos de tangente, y esta para repasar un poquito de regla del producto. Inténtenlas, empezamos el lunes con estas, y me quedan unas cuantas problemas más que quiero platicar con ustedes, pero ya los vemos en la siguiente clase para no hacerlo tan presionado ahorita, porque ya quería empezar a apurar los problemas, pero creo que no nos va a llevar a nada bueno si los empezamos a ver muy, muy correteados, ¿no? Y tampoco quiero agotarlos ya a las 10 de la mañana que estén agotados de clases, ¿no? Entonces, inténtenlos, nos vemos el lunes para terminar esta discusión de este tipo de funciones y comenzar la discusión de las derivadas implícitas, que también van a ver que no es un tema tan complejo, ya entendiendo bien el concepto de derivación como lo hemos estado trabajando. Bien, si no tienen duda de lo que vimos hoy de regla de la cadena o de estos problemas que resolvimos en este momento, nos vemos el próximo. A ver, espérenme, es que no había visto el chat. Bueno, en principio queda media hora, ¿no? Pero si no tienen problema, yo no tengo problema en seguir. Sí, como ustedes se sientan mejor, si quieren continuar, no hay problema. Digo, si la mayoría, bueno, vamos a continuar si quieren el día de hoy. No tengo yo ningún problema. Les digo, tengo como 20 problemas aquí preparados. Entonces, por problemas no paramos. Entonces, si quieren, vamos a hacer por lo menos, el 3 sí se los quiero dejar de trabajo para que lo entiendan. Pero podemos hacer problema 4 que a lo mejor no es tan complejo y podemos aprovechar si quieren entonces toda la sesión. Pero ustedes como me vayan diciendo, les digo, en algunos cursos, bueno, se puede trabajar de una forma, en otros de otra. No, no hay. Déjenme borro esto para dejar el espacio, ahorita lo vuelvo a apuntar, ¿no? Ustedes me van diciendo cómo se van sintiendo, ¿no? Si todavía tienen energía, pues sí, lo podemos aprovechar. Disculpe, profe, lo decía para la siguiente sesión nada más. Es que la otra vez que nos dio la introducción a derivadas, la ayudante, como que estaba muy apurada porque pensaba que era una hora, entonces nada más. Le comento para que la siguiente sesión no se presione así de contratiempo. Pero Sí, gracias. Sí, mi idea era esa, ¿no? Como, sí, aquí a lo mejor también es que ustedes me vayan diciendo, les digo, yo, pues aquí así nada más, sin verlos cómo están ustedes. Por ejemplo, en presencial, pues podría ver así, todavía se ve como que tienen energía para seguir y podríamos seguir, ¿no? Ya había unas clases en presencial, nuevamente, que ya podía ver uno las caras de los alumnos que ya estaban así como cansados y decías, bueno, ya. Pero aquí es como que ustedes me vayan diciendo, les digo, generalmente las intentaba de una hora, para que no sea tan cansado, pero sí, efectivamente, luego termina uno correteado mucho y algunos problemas, así que bueno, esto ya más o menos chequenlo, y sí, si ustedes no tienen ningún problema, yo, pues mejor, ¿no? Siento que se podría aprovechar de mejor forma si tomamos un poquito más de tiempo de clase, para no tener que, muchos de los problemas, por ejemplo, ya ven que desarrollamos la metodología y decía, bueno, entonces, chequen este problema, cómo se aplicaba lo que ya vimos, ¿no? Entonces, ustedes tienen tiempo, bueno, y energía, pero igual, ¿no? Esto también puede ir variando, ¿no? A lo mejor ahorita
hoy es un día estuvo tranquilo y hay otros días que a lo mejor se les haga más complejo, pero ustedes me van diciendo y no pasa nada. Sí, gracias, Julio, porque sí, eso es importante y luego se me va pasando. Bueno, es que estaba leyendo el chat también. No sé, me confunden, no me confundan. Bueno, vamos a dejarlo por hoy así, pero les digo, vamos viendo. Ustedes me van diciendo cómo se van sintiendo. Yo les digo, aquí tenía muchos problemas preparados para que los vayamos viendo. Y hay unos que están interesantes, hay otros que están un poquito largos, pero los podemos ir viendo. Pero sí es importante hacer problemas, porque como también ya les he dicho, sí, seguro. Como ya también les he dicho, pues las matemáticas no queda más que entran por la mano, ¿no? Entonces hay que hacer un montón de problemas, porque muchas veces es la experiencia, ¿no? Cuando lo ves y ya dices, yo creo que es por ahí. Por ejemplo, ahorita, que les pregunté la factorización de x cuadrada más x menos 2, que me dijo rápidamente alguien, pues es 2 y 1, ¿no? O menos 1. Y eso fue por experiencia, ¿no? No crean, digo, si alguien de alguno de ustedes no lo vio tan inmediatamente, no se preocupen, tampoco es que estén ustedes mal, nada más a lo mejor les falta un poco más de experiencia, pero los que lo vieron rápido es simplemente por eso, ¿no? Por la cantidad de problemas que ya resolvieron, que lo es más rápido. Igual cuando de derivadas ya van a ver en semestres más avanzados que ya las derivadas o las integradas luego lo dicen, esa sale por aquí, ¿no? Esa más o menos da tanto, ¿no? Porque ya tienen la experiencia. Entonces necesitamos juntar algunas horas de vuelo para que ya sea más fácil cómo resolver los problemas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque bueno, ya lo habíamos dicho y lo digo, ustedes me van diciendo, ¿no? Cómo se van sintiendo. Voy a intentar mantener las sesiones de 1 hora y media para que no sea tan pesado para ustedes. Pero también lo que les quería preguntar, por ejemplo, en casos como hoy, luego es común que Dolores me escriba para decir, oiga, me estoy tardando un poquito más, me espera tantito. Entonces yo no sé, también si quieren, por ejemplo, que empezamos la clase a las 9:15 para terminarla al cuarto para las 10, a lo mejor les doy tiempo también que respiren de la clase anterior, pero como ustedes me vayan diciendo, cómo prefieren más manejar sus tiempos, ¿no? Empezar a las 9, terminar a las 10:30, o empezar a las 9:15 y terminar a las cuarto para las 11, como ustedes lo vayan sintiendo, ¿no? A lo mejor alguna sesión se nos podrá estirar un poquito si empiezan a haber dudas por la tarea. En general, en la parte de integral es cuando llegan a hacer muchas más dudas, pero bueno, aparte, apenas estamos empezando con la parte interesante del curso. Todo lo anterior era mucho introducción. Pero ustedes me van diciendo, le digo, yo estoy abierto para igual insisto también las sesiones en la tarde, si llegan a necesitar como que demos más problemas, que se nos acaben las 2 horas y no los podamos ver, no hay problema, podemos hacer una sesión en la tarde. Ahora sí que ustedes mandan y podemos adaptar el curso, bueno, la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, tareas sí no las podemos quitar y ese tipo de cosas. Bueno, ese es un punto importante, ¿no? Como dice Gerardo, a lo mejor si empezamos de 9 a 10:30, les doy chance de que vayan a desayunar con calma y no se anden echando la comida para atrás, ¿no? Y es un punto importante, hay que comer, ¿verdad? Pero bueno, dejo de divagar. Entonces, si ya no hay dudas de lo que vimos hoy, de los problemas que se les queda de tarea, ni de la tarea misma como tal, nos vemos el próximo lunes y ya seguimos. De momento vamos a trabajar con esta metodología de 9 a 10:30 y les digo, ustedes me van diciendo y lo vamos adaptando a como consideren ustedes que funciona mejor, ¿no? Digo, obviamente tenemos que hacer un consenso, pero podemos escuchar sugerencias de todos y vamos viendo, ¿no? Pero bueno, si no hay nada más que agregar, nos vemos el próximo lunes. Ok, maestro, excelente. Hasta luego. Dale, hasta luego. Cuídese, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buen Dale, fin de hasta semana. luego. Profe, gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego, profe, hasta luego. Dale, hasta luego.